Vengo de conocer los reinos que he inventado, los autores colombianos y la literatura italiana. Un podcast del Instituto Italiano di Cultura. En este episodio, Juan Gabriel Vázquez nos habla de Anton Chejov, Una vida a través de las letras, de Natalia Ginzburg. Anton Chejov, Una vida a través de las letras, de Natalia Ginzburg. Cuando murió, en 1991 y a la edad de 75 años, Natalia Ginzburg no hubiera podido imaginar que su obra tendría el lugar que tiene hoy entre nosotros, sus lectores de lengua española. Pero la mayoría de los escritores que han pasado por este podcast ha escogido alguno de sus libros. Tal vez Las pequeñas virtudes, su bellísima colección de ensayos breves, que, bajo el pretexto de la educación de los hijos, lanzan una mirada humanista y generosa y sabia al mundo difícil. O tal vez esa maravilla que es Léxico familiar, una narración intensamente autobiográfica en la que Ginzburg examina los años del fascismo y de la segunda posguerra en una familia judía que sufre las leyes raciales italianas. Pero yo quiero llamar la atención de ustedes, lectores que me oyen, sobre un libro menor de Natalia Ginzburg, tan menor que ni siquiera se publicó en forma de libro independiente cuando lo escribió ella, sino como parte de un libro más amplio. Se llama Anton Chejov, Una vida a través de las letras. Es una brevísima biografía de Chejov, el gran cuentista y dramaturgo ruso, aunque quizás por su extensión debamos decir que es apenas un perfil biográfico. Sea como sea, llamémoslo como lo llamemos. Es un texto delicioso. Y de su lectura salimos con la impresión de conocer a Chejov, uno de los pocos escritores rusos que a mí me hubiera gustado tener de amigo. Tolstói era demasiado sermoneador y Dostoyevsky estaba loco de atar. Pero, además, y esto es lo fascinante, salimos del librito con la impresión también de conocer mejor a Natalia Ginzburg. Antes de entrar en el libro, quiero darles a mis oyentes lectores ciertas informaciones pertinentes. El padre de Natalia Ginzburg, igual que Italo Svevo, era triestino y judío. Se llamaba Giancarlo Levi y era un profesor universitario que fue un antifascista militante y por eso llegó a ser encarcelado y procesado, igual que sus hermanos. Su hija, la hija de Giancarlo Levi, esta Natalia, que luego tomó el apellido de su primer marido, nació en 1916, muy lejos de Trieste, en Palermo, en la isla de Sicilia. Pero no se puede decir que el mundo siciliano haya dejado rastro en ella. Siendo niña, su familia se trasladó a Turín y allí creció Natalia, allí empezó a escribir poesía, allí dejó la poesía para empezar a escribir ficciones breves y allí se casó, a los 22 años, con Leone Ginzburg, intelectual judío y antifascista militante como su padre, que además era profesor de literatura rusa en la universidad y un hombre muy cercano al círculo de la editorial Einaudi. Todos estos datos son importantes. Es importante el apellido de su marido, que Natalia adoptó para firmar sus libros. Es importante que fuera antifascista, Leone Ginzburg, pues su militancia y su raza lo convirtieron en objetivo de la dictadura fascista de Mussolini, y acabó preso, torturado y asesinado en la infame cárcel romana de Regina Coeli en 1944. Es un episodio que se cuenta, de hecho, en Léxico familiar. Es importante también la literatura rusa, que seguramente fue parte de sus complicidades, de las complicidades de esta pareja desde el primer momento. Y es importante que Natalia Ginzburg se acercara también al círculo de la editorial Einaudi hasta convertirse con los años en una de sus figuras imprescindibles. Allí, como lectora y consejera de
la editorial Einaudi, tuvo aciertos y también desaciertos. Un desacierto notable fue, por ejemplo, haber dado una opinión negativa sobre un manuscrito que había llegado a la editorial. Se llamaba Si esto es un hombre, de Primo Levi, un libro que acabó publicándose en otra parte primero, antes de que Einaudi recapacitara y publicara una obra que es hoy un clásico de las letras italianas. Y entre los muchos aciertos estuvo el que nos ocupa hoy: haber hecho, al final de su vida, una selección de las cartas de Anton Chejov y haber incluido en la selección un breve perfil biográfico del autor ruso. Este es el perfil que la editorial española Acantilado publicó de manera independiente, sin las cartas. Su título es elegantemente tramposo, porque en italiano vita attraverso le lettere significa vida a través de las cartas. Pero, como la palabra lettera significa carta, pero también letra, la edición española puede llamarse así: vida a través de las letras, y ser lo que es, un relato de la vida de Chejov marcado por su quehacer literario. Y el resultado es una delicia. Las razones del placer que encuentro en este pequeñísimo texto, escrito sin ambiciones ni presunción alguna, están en la identidad misteriosa que existe entre Chejov y Ginsburg. El autor ruso es, como se sabe, uno de los grandes cuentistas y dramaturgos de nuestra tradición, y todas sus ficciones son máquinas impecablemente diseñadas para capturar una emoción pequeña pero de importancia mayúscula, o para hacer un retrato del alma humana en un momento de transformación. Uno de sus escenarios predilectos es la familia, los vínculos entre padres e hijos, amantes y esposos, hermanos y hermanas, que bajo su microscopio liberan todos sus secretos. Y claro, lo mismo ocurre en la ficción de Natalia Ginzburg, ocurre en Léxico Familiar, ocurre en una de sus primeras novelas que se llama Y eso fue lo que pasó, donde una esposa mata de un tiro a su marido en la primera página. Con eso les digo todo. Los temas que obsesionan a Ginzburg son los mismos que obsesionaban a Chejov. Hay frases de esta pequeña biografía que Ginzburg escribe sobre Chejov y en las cuales parece que estuviera escribiendo sobre sí misma. Por ejemplo, hablando de la familia en la que creció Chejov, dice Ginzburg: de este ambiente nació la profunda aversión que el escritor sintió toda la vida hacia las prácticas religiosas y su constante preocupación por el dinero. Esa es la cita. Natalia Ginzburg, hija de un judío y una católica que la educaron en el ateísmo, se preguntó por estos asuntos toda su vida. En Las pequeñas virtudes dedica muchas líneas a reflexionar sobre nuestra relación con el dinero. En Las pequeñas virtudes lo llama una cosa innoble. Y no es la única instancia en que Natalia Ginzburg habla de Chejov con palabras que nosotros, que somos sus lectores, hemos usado para hablar de ella. De hecho, leyendo Vida a través de las letras, pensé que la obra entera de Chejov podría llevar tal vez el subtítulo de Las pequeñas virtudes, y le quedaría bastante bien. Un ejemplo de lo que digo es la serenidad de la voz de Ginzburg, que es capaz de contar las cosas más espeluznantes, sin un aspaviento, sin un efecto retórico, y sobre todo sin intervenir de ninguna manera visible en lo que cuenta. Por eso no me sorprendió que elogiara a Chejov en los siguientes términos. Dijo: en los cuentos más serios, la emoción y el dolor nacían de una atmósfera inclemente y fría que cortaba la respiración como el aire cuando nieva. Y si el lector derramaba alguna que otra lágrima, el escritor tenía siempre los ojos secos. Además, los personajes de sus cuentos ofrecían sin cesar comentarios, juicios, observaciones, opiniones. El escritor, en cambio, no ofrecía comentario alguno. No daba la razón a nadie ni se la quitaba.
Así era Chekhov en sus primeros relatos y así fue en los últimos. Un escritor que no hacía comentarios. Esa es la cita. Y el análisis es justísimo, por supuesto, pero yo los invito a fijarse en 8 palabritas. La atmósfera de los cuentos de Chekhov, dice Ginsburg, cortaba la respiración como el aire cuando nieva. Ahí en esas líneas, en esas palabras, asoma Natalia para recordarnos que esta vida de un escritor grande la está escribiendo una gran escritora. Y no solo en esas líneas. La vida de Chekhov, tal como la cuenta Natalia Ginsburg, está aquí atravesada por comentarios sobre su obra que son los de una lectora lúcida y cómplice, como era siempre Ginsburg. Comenta cuentos en su pequeña biografía, comenta cuentos de Chekhov como un hombre conocido, o como Gusev, que es uno de mis favoritos, entre todas las obras maestras que publicó Chekhov, y como El monje negro, entre otros, y siempre, siempre nos deja un pequeño detalle revelador. No es para sorprenderse, por supuesto, porque Ginsburg entiende perfectamente lo que Chekhov trata de hacer en su obra. Cuando quiso elogiar la novela de Ginsburg, y eso fue lo que pasó, Italo Calvino, el gran Italo Calvino, dijo: en el gran linaje de Chekhov, Natalia Ginsburg no juega nunca. Su seria claridad lleva, y eso fue lo que pasó, hasta el final, sin jamás trastabillar. Y esa es la razón por la cual hay que leerlo de una sentada. Eso dijo Calvino. Si alguna vez se encuentran ustedes con esa novela, y eso fue lo que pasó, sigan su consejo, por favor. Vida a través de las letras, a pesar de su extensión, es muchas cosas al mismo tiempo, y por eso quiero yo recomendárselo a ustedes. Por una parte, es una maravillosa introducción a la obra de uno de los mayores escritores de ficción de nuestra tradición occidental, un hombre que en sus cuentos, pienso en La dama del perrito, por ejemplo, o en Acerca del amor, que es una maravilla, o en esa especie de novela corta que es El duelo. En esas ficciones, Chekhov cambió para siempre lo que el género puede hacer y abrió las puertas de la casa de la literatura para que por ellas entraran cuentistas que a mí me han cambiado la vida. El James Joyce de Dublineses, Hemingway, Alice Munro, la premio Nobel canadiense, y muchos otros. Después de haber leído los cuentos de Chekhov con la guía de Natalia Ginsburg, les recomiendo buscar un cuento de Raymond Carver que en inglés se titula Errand y que ha sido traducido, por razones que se me escapan, como Tres rosas amarillas. En ese cuento de Carver, que era no solo uno de los grandes cuentistas norteamericanos de las últimas décadas, sino además fue comparado con mucha frecuencia con Anton Chekhov. En ese cuento se cuenta la muerte de Chekhov en clave de ficción. Léanlo, por favor, y luego vuelvan a la pequeña biografía de Natalia Ginsburg y lean la escena de la muerte de Chekhov. En esa escena hay algo de comicidad irresistible, pero también hay algo de patos y de tragedia, y todo está contado con una cualidad que solo puedo llamar comprensión. Natalia Ginsburg entendió bien a Chekhov, y Chekhov era un hombre que entendía a todo el mundo. Comentando su relación, la relación de Chekhov con su amigo Alexei Suvorin, una relación contradictoria con una persona que era su opuesto en muchos sentidos, Natalia Ginsburg escribe: los seres humanos tienen a veces múltiples fisonomías, discordantes entre sí, insospechadas. Es una lección útil, me parece. El problema es que aquí no sabemos si es Chekhov el que nos la da o tal vez Natalia Ginsburg.